Vamos a tratar los tópicos principales de la vista del examen final. Recordando que el examen final va a ser hasta el reproductor T2. Entonces vamos a tratar de dar reproductor masculino y femenino. ¿Está bien? Aquí lo único que puede llegar a confundir son los nombrecitos de los asuntos. ¿Sí? No vamos a ir tan automatizados. Entonces, endocrino reproductor masculino, ¿sí?, va a ser discutir las hormonas sexuales, la producción del gameto y el acto sexual masculino. ¿Está bien? Para poder discutir esto, primero tenemos que recordar cuál es el eje endocrino que controla la función gonadal, recordando que la gónada masculina es el testículo. ¿Está bien? El eje que controla la función del testículo es el eje hipotálamo, pituitaria, testículo. ¿Sí? ¿Cuáles hormonas participan de ese eje? FSH, ¿verdad? Correcto, entonces voy a tener el eje de las gonadotrofinas. ¿Sí? Para eso yo tengo la liberación de una hormona del hipotálamo, que es hormona liberadora de gonadotrofinas. En respuesta a esta hormona del cerebro, la hipófisis anterior secreta las gonadotrofinas, que son hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. ¿Está bien? Estas trofinas van a estar actuando sobre células diferentes en el testículo. Recuerden que en el testículo había dos células principales, alelos gametos. Que en el interior del túbulo seminífero, ¿sí?, a las células que van a actuar como babás de los gametos masculinos. ¿Cómo se llamaban estas células que son babás? ¿Recuerdan cuáles eran los estadios del gameto masculino? ¿Cuál es la base de los gametos masculinos? Comencemos. ¿Cuál es el gameto masculino? ¿Cuál es la célula reproductora del hombre? El espermatozoide. Para producir un espermatozoide, yo tengo una célula más primordial, ¿sí?, más base, que ainda se puede dividir por mitosis o iniciar una meiosis. Esta primera célula aquí es la espermatogonia. Que es un detalle que le diferencia a la mujer. ¿Sí? La mujer ya no tiene ovogonio, entonces ya no es capaz de producir nuevas bases para nuevos gametos, ya tiene un número limitado de ovocitos. ¿Bien? Entonces, el proceso por el cual la espermatogonia vira un espermatozoide es la espermatogénesis, que había visto en embriología, seguramente histología, ¿sí?, que era espermatocito primario, espermatocito secundario, espermáquide, espermatozoide. ¿Está bien? Como etapas de diferenciación meiótica de mi gameto. ¿Quién tiene que cuidar de que este proceso pueda ocurrir adecuadamente? Van a ser las células que van a tapizar el túbulo seminífero, ¿sí?, que son las células sustentaculares, células babá o células de Sertoli. Bien. Las células de Sertoli entonces van a generar los mecanismos que permiten que yo produzca mi espermatozoide y también hacen parte de una barrera que impide que los anticuerpos de la sangre entren y ataquen a estas células haploides, ¿sí?, que van a ser consideradas cuerpos extraños para el testículo. De ahí que la inflamación en el testículo o un evento traumático
puede comprometer esa barrera hematotesticular y el sistema inmunitario comienza a entrar y destruir a mis gametos. ¿Está bien? De ahí que eventos traumáticos, eventos inflamatorios en el testículo pueden ser causa de infertilidad en el óvulo. ¿Está bien? Tranquilo. Del otro lado de la ecuación voy a tener en el intersticio de mi testículo a otro tipo de célula. Que son las células intersticiales o células de Leydig. ¿Qué hacían las células de Leydig? Se preenchen de colesterol y comienzan a metabolizar el colesterol para producir andrógenos. ¿Qué significa andrógeno? Andrógeno é o termo genérico para as hormonas sexuais masculinizantes, tá bem? O principal andrógeno que vai ser produzido aqui vai ser a hormona testosterona. Tá bem? É o processo por el cual vimos que se producía cortisol, aldosterona, andrógenos de la corteza adrenal. Aquí solamente voy a tener más enzimas que permiten que yo continúe metabolizando a androstenediona hasta producir testosterona. ¿Bien? ¿Cómo? Andropausa. Correcto, ya van a ser alteraciones de las células de Leydig. ¿Sí? Ahí un detallecito es que la producción hormonal en la mujer está íntimamente relacionado con los folículos, con sus gametos. Por eso existe una menopausia que es característica de la mujer sí o sí. Ya la andropausia depende. Factores que hagan que esta célula muera, ahí voy a tener distintos grados de andropausia. Porque es muy variable, va a depender de cada uno. Exactamente, la mujer no puede decir lo mismo. ¿Está bien? Entonces, principales células del testículo que van a estar participando en este eje gonadal van a ser entonces las células de Leydig y las células sociales. ¿Está bien? A hormona folículo estimulante va a actuar sobre una de esas células y la hormona luteinizante va a actuar sobre la otra. Es decir, una de esas gonadotrofinas va a participar más en la espermatogénesis y la otra va a participar más en la producción de la testosterona. ¿En cuál de esas células actúa FSH y en cuál actúa RH? De acuerdo. LH, L, FSH, ¿certo? Facilísimo. Entonces, la hormona luteinizante es el estímulo para las células de Leydig para que ellas produzcan una hormona testosterona. Bien. Ya la hormona folículo estimulante va a estar actuando sobre las células de sangre. Aquí estamos de bien. Perfecto. Un requerimiento para que la espermatogénesis, que habíamos dicho que es el paso de una espermatogonia a un espermatozoide, entonces la espermatogénesis es que yo necesito concentrar en el interior del túbulo seminífero a las hormonas sexuales. Yo necesito tener una concentración estable de testosterona aquí dentro. ¿Está bien? La literatura ya varía de qué le pasa a testosterona. Hay evidencias de que testosterona en el interior del túbulo seminífero, vía estradiol, o que es transformado en un andrógeno más potente, que es la dihidrotestosterona.
testosterona. Enseguida vamos a ver qué significa eso como cura. Independientemente, necesito que la testosterona se mantenga estable en el túbulo femenino. ¿Quién va a producir la testosterona? Las células de Leydig. Ahora, testosterona es una hormona liposoluble, es un esteroide. ¿Sí? Entonces, barrera hematotesticular no hay nada para ella. Puede difundir directo para el testículo. Pero así como entra, puede salir también. ¿Está bien? Entonces, si se pasa entrando y saliendo, los niveles van a comenzar a fluctuar. Entonces voy a tener un momento donde yo tenga testosterona suficiente y de repente cae. La espermatogénesis puede ser afectada. Entonces, as células de Sertoli, guiado pelo FSH, tem que segurar essa hormona sexual aqui dentro. Como provavelmente eu vou segurar uma hormona esteroide? A barreira ele atravessa, sem problema, porque é lipídio da célula, lembrando. Eu não consigo segurar uma hormona esteroide. Exato, com proteínas. Recuerden que hormonas esteroides podem grudar com proteínas e ficarem armazenadas enquanto elas estiverem grudadas. Daí que a célula de Sertoli, guiada pelo FSH, vai produzir uma proteína fixadora de andrógenos. A função dessa proteína é então fijar a testosterona en el interior del túbulo femenino. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa ABP? Proteína fijadora de andrógenos. E uma pessoa saudável, qual é a variabilidade dessa situação? Como? Uma pessoa saudável, qual é a variabilidade? En personas saludables no debería fluctuar la testosterona aquí dentro. ¿Sí? En la sangre puede ser, ¿sí? Porque ahí va a tener porciones libres, porciones unidas a proteínas y total. Entonces el total puede ir variando en cuanto a libre se mantenga normal. Aquí no puede variar. ¿Sí? Ahora, que varíe no implica inmediatamente que a espermatogénesis ya está fodida. ¿Sí? Sí. Pero sí es un riesgo. Por ejemplo, se sabe que FSH entonces es responsable por la producción de la proteína fijadora de andrógeno. ¿Quién regula este eje? ¿Quién ustedes acham que regula esse eje? Eu vou controlar isso e isso através da retroalimentação da testosterona. Então, à medida que eu vou produzindo a testosterona, eu mando ela para sangue, eu vou ir inibindo a produção de mais. ¿Está bien? Misma história com o cortisol. Recuerdan que habíamos dicho que se eu trago um corticosteroide de fora, o que acontece com o eixo do cortisol? Desliga, sim? Porque o corpo acredita que esse é o cortisol, então não produz mais. A mesma coisa vai acontecer com os andrógenos exógenos. Está bem? Se eu introduzo um andrógeno de fora, que passa com o eje reprodutor? Desliga também, sim? Pero, eu estou trazendo um andrógeno de fora, qual vai ser o problema? No se va a producir la proteína fijadora de andrógenos. Entonces puede haber variabilidad en la espermatogénesis. ¿Está bien? Ahora, no es determinante. ¿Está bien? Sí o sí van a haber casos de individuos que toda la maldita vida utilizaron andrógenos porque son fisiculturistas y tienen 7, 8, 9 hijos. Sí. ¿Está bien? No necesariamente automáticamente descartan. Pero ese es el problema con los esteroides. No puedo predecir, solamente puedo verlo de manera retrospectiva. ¿Está bien? Malformaciones congénitas o inclusive en algunos casos extremos de infertilidad podrían ser causados por el uso
esteroides anabolizantes. Não tem o máximo? ¿Cómo? Não tem o máximo? Tem gente que tem testosterona de 2000. Correcto. Las evidencias sugieren que más que el simple hecho de usar, depende del tipo y depende del usuario y del ritmo que utilice. Es decir, es muy variable como para estandarizar, o se utiliza Sintrom o se tem isso. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Como a obesidade poderia afetar, nesse caso, das proteínas? Ahora veamos ahora. Hasta aquí estamos bien. Sim. Da suprarrenal também tem o transtorno